Hola a todos, mi nombre es Lucia Micheletti, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y realicé mi fellowship en neuroimágenes pediátricas en el Hospital Garrahan. Actualmente formo parte del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital de Niños Víctor J. Vilela de la ciudad de Rosario. El tema que voy a exponer a continuación es el cerebro en desarrollo postnatal. Antes de comenzar, declaro que no tengo conflicto de interés. Los principales objetivos que vamos a tratar de abordar en esta charla son poder describir las principales técnicas de resonancia magnética utilizadas para estudiar y evaluar el desarrollo cerebral postnatal, comprender los cambios bioquímicos que van a generar y determinar las diferencias en las imágenes de resonancia magnética en el cerebro en desarrollo, explicar cómo se observan procesos como la mielinización o el crecimiento cortical, siempre en imágenes de resonancia magnética, y tratar de identificar patrones de desarrollo cerebral normal por resonancia magnética para, una vez que interiorizamos las imágenes normales, poder identificar aquellas que son patológicas. La maduración cerebral es un proceso que sabemos se da de manera organizada y predeterminada, no de manera arbitraria, sino que se va a correlacionar con hitos conductuales y funcionales que va a presentar el bebé desde que nace y que va a alcanzar en sus diferentes etapas del desarrollo. Gracias a la implementación de técnicas avanzadas en neuroimágenes, hoy podemos valorar y evaluar el desarrollo normal del cerebro en vivo. Y dentro de las técnicas en neuroimágenes contamos con ecografía transfontanelar, tomografía y resonancia magnética. La ecografía transfontanelar y la tomografía nos permiten realizar una valoración más bien morfológica, mientras que la resonancia magnética nos permite también realizar una valoración morfológica bastante más detallada que las otras técnicas, pero además podemos realizar una valoración funcional. Por ejemplo, podemos evaluar los cambios químicos que se dan en el cerebro mediante técnicas de espectroscopía, podemos evaluar el flujo sanguíneo cerebral mediante técnicas de perfusión, y los cambios en la difusión de agua libre. Por todos estos motivos, vamos a utilizar resonancia magnética como herramienta clave en la evaluación del cerebro en desarrollo. Cuando estamos analizando la resonancia magnética cerebral de un niño en sus primeros 2 años de vida, tenemos que recordar y tener en cuenta que el espectro de la normalidad es muy amplio, sobre todo en el primer año, porque en esta etapa el cerebro cambia casi semanalmente. Como vemos en las imágenes, en estas 3 imágenes que tengo en la parte inferior de la pantalla, son imágenes de resonancia magnética cerebral en secuencias T2, son todas distintas y todas normales. Entonces es importante conocer el espectro de la normalidad para poder distinguirlo de las imágenes que son realmente patológicas. Y antes de comenzar a hablar sobre los cambios en el desarrollo cerebral, vamos a hacer una breve mención sobre el protocolo de imagen por resonancia magnética en los primeros años de vida. Como ya se profundizó en clases previas, dentro de los protocolos de resonancia magnética encefálica, contamos con secuencias que nos brindan información anatómica, como las ponderadas en T1 y T2, y otras secuencias o técnicas avanzadas, como secuencia de difusión, tractografía, perfusión o espectroscopía, que nos permiten realizar una evaluación más funcional, complementando a la información anatómica aportada por las secuencias clásicas. Tenemos que tener en cuenta que cuando realizamos resonancia magnética en pacientes pediátricos, dado que la mayoría de los estudios se realizan con anestesia, tenemos que optimizar los parámetros y las secuencias para obtener la información que estamos buscando. Y aunque en los últimos años se han desarrollado muchas secuencias y técnicas avanzadas en resonancia magnética, a la hora de evaluar la mielinización en la práctica diaria, seguimos usando las secuencias básicas T1 y T2 que nos brindan información de forma fácil, rápida y fidedigna. Estos son los protocolos de resonancia magnética encefálica que realizamos. Los podemos dividir en 3 grandes grupos. Por un lado tenemos el protocolo de los NEO, de los menores de un mes, en el cual realizamos secuencias ultra rápidas que permiten obtener un estudio que dure poco tiempo y por ende hacerse sin anestesia. Para esto el bebé obviamente tiene que estar dormido, por lo que es muy importante que cuidemos el ambiente, que haya poco ruido y luz tenue. De todas formas, en clases posteriores vamos a profundizar sobre este protocolo. Pero bueno, realizamos imágenes axiales ponderadas en T1, volumétricas T1,
Habitualmente las volumétricas se adquieren en plano sagital y es importante que sean realizadas de manera con voxeles isotrópicos para poder realizar reconstrucciones en otros planos en caso de ser necesario. También realizamos T2 single shot en los 3 planos, axial, sagital y coronal, secuencia de susceptibilidad magnética para evaluar la presencia de sangrados, de restos de hemosiderina, presencia de depósitos minerales, y también esta secuencia permite realizar una valoración de las estructuras venosas, secuencia de difusión, espectroscopía en caso de ser necesario, y también secuencias angiográficas en tiempos arterial o venoso, de acuerdo a lo que estemos buscando. Recordar que las trombosis venosas en esta edad son frecuentes, por lo que la angiovenosa daría información importante. Luego, en los mayores de un mes, podemos dividir al protocolo en los menores de un año y en mayores de un año. Estos dos protocolos van a ser prácticamente iguales. La única diferencia es que el FLEAR no lo vamos a realizar en menores de un año, porque el FLEAR, recordemos que es una secuencia muy sensible al agua. Y en los niños menores de un año, donde no hay una completa mielinización, el cerebro va, por ende, a tener mucho contenido de agua, y esta secuencia va a perder sensibilidad y especificidad. Importante comentarles que cuando realizamos contraste endovenoso, nosotros por lo menos siempre realizamos, luego de la administración del contraste, secuencias T1 espineco puro, porque es acá donde evaluamos mejor, donde se ven mejor los refuerzos, y luego también, si en lo posible, un volumétrico T1, en donde podemos evaluar mejor las estructuras venosas. Pero siempre tratamos de hacer con contraste una secuencia T1 espineco pura y un T1 volumétrico. Algunas consideraciones a tener en cuenta. En general, durante los primeros 6 a 8 meses de vida, la maduración de la sustancia blanca se evidencia mejor en imágenes ponderadas en T1, y luego de esta edad, entre los 6 y los 18 meses, en imágenes ponderadas en T2. Ahora, para evaluar la maduración del tronco encefálico del cerebelo, por ahí mejor hacerlo en secuencias ponderadas en T2 que tienen más sensibilidad para estas regiones. Y por otro lado, si justo estamos evaluando una imagen ponderada en T2, tener en cuenta si esa imagen es un T2 puro o si es, por ejemplo, un fast espineco, que es una secuencia ultra rápida, porque en las secuencias por ejemplo, en los fast espineco, la maduración parece más avanzada que en el T2 puro. Así que es algo a tener en cuenta a la hora de evaluar la mielinización en las imágenes ponderadas en T2. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco sobre la sustancia blanca y la mielinización. La mielina es una estructura que rodea los axones y que en realidad corresponde a las membranas celulares de las células gliales, que van a ser las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Esta estructura, esta mielina, se dispone en forma de vaina, formando varias capas, es decir, que la membrana celular de las células gliales se enrolla varias veces alrededor de los axones, pero esta vaina de mielina es discontinua, es decir, que se encuentra intercalada por segmentos axonales que no presentan mielina, son segmentos axonales desnudos, que se denominan nódulos de Ranvier. Y es acá en estos nódulos de Ranvier en donde se acumulan los canales iónicos. Esto, sumado a que la vaina de mielina actúa como un aislante eléctrico, permite que el potencial de acción pase de un nódulo de Ranvier a otro nódulo de Ranvier, salteándose los sectores que presentan mielina, dando lugar a lo que se llama conducción saltatoria del impulso nervioso, cuya función es obviamente acelerar la conducción del impulso nervioso, dado que es mucho más rápido si pasa de un nódulo de Ranvier a otro nódulo de Ranvier que si tiene que propagarse a lo largo de todo el axón. En el sector inferior a la derecha de la pantalla podemos observar un esquema de una neurona con su axón que está mielinizado, y esta vaina de mielina se encuentra intercalada por los nódulos de Ranvier que no presentan mielina. Y acá podemos observar un corte axial o en el eje corto del axón, con el axón en el sector central y la célula de Schwann, en este caso, que se encuentra rodeando en varias capas, formando la mielina alrededor del axón. Y en el sector superior, a la derecha de la pantalla, observamos un corte de microscopía electrónica, en donde vemos varios axones cortados en su eje corto,
y que se encuentran rodeados por esta banda más oscura, electrodensa, que corresponde a la vaina de mielina. Acá podemos observar esquemas y cortes de microscopía electrónica de axones mielinizados por oligodendrocitos a la izquierda y una célula de Schwann a la derecha. En el caso del oligodendrocito, es decir, de axones que pertenecen al sistema nervioso central, podemos ver que un solo oligodendrocito emite varias prolongaciones que van a rodear al axón, y en este caso, en este esquema, se ve un solo axón, pero en realidad cada oligodendrocito puede emitir prolongaciones que mielinicen varias neuronas. Un solo oligodendrocito puede llegar a mielinizar hasta 50 neuronas. Acá vemos un corte de microscopía electrónica, donde podemos observar al oligodendrocito con su gran núcleo y sus prolongaciones. En este caso vemos dos prolongaciones que se encuentran rodeando a dos axones con sus bandas electrodensas más oscuras que corresponden a las vainas de mielina. Acá a la derecha podemos ver de nuevo el esquema de una célula de Schwann, como el que vimos en la diapositiva anterior, que muestra entonces a una única célula de Schwann rodeando varias veces con su membrana plasmática y parte de su citoplasma a un axón. A diferencia del oligodendrocito, una célula de Schwann puede mielinizar solamente un axón. Y acá vemos entonces de vuelta la vaina de mielina discontinuas con los nódulos de Ranvier, y en este sector a la derecha el corte de microscopía electrónica, donde vemos una gran célula con un gran núcleo que corresponde a la célula de Schwann, rodeando con su membrana plasmática y parte de su citoplasma al axón, que está acá en el sector central, y esta zona más oscura, más electrodensa, corresponde a la vaina de mielina. Si nos acercamos en el corte de microscopía electrónica, lo que vamos a ver es que la vaina de mielina está constituida por varias bandas, algunas más oscuras, más electrodensas y otras menos electrodensas, que en realidad corresponden a las membranas plasmáticas de los oligodendrocitos, por ejemplo, al espacio intercaladas por el espacio intracelular, membrana plasmática nuevamente, espacio extracelular y así sucesivamente, como vemos por ejemplo en este esquema, donde tenemos al axón central con las vainas de mielina intercaladas por un área, digamos, sin mielina, que es el nódulo de Rampier, y la mielina vemos que tiene varias capas, con la membrana celular de la célula glial, espacio intracelular, membrana celular nuevamente, espacio extracelular, y así sucesivamente. Por otro lado, es importante conocer la composición de la mielina, es decir, la composición de estas membranas celulares de las células gliales, ya que muchas leucodistrofias se originan por alteración en estos componentes. Entonces, la mielina está compuesta por lípidos en un 75%, conformando una bicapa lipídica, como vemos en este esquema. Dentro de los lípidos tenemos fosfolípidos, colesterol, glicolípidos, como cerebrócidos y ceramidas, e intercaladas en la capa lipídica, proteínas que conforman el 25% de la mielina. Y estas proteínas tenemos dos tipos principales. Uno es la proteína básica de la mielina, que tiene localización intracelular, y por el otro lado las proteínas, las PLP, que son proteínas proteolipídicas que se encuentran intercaladas en la bicapa lipídica. Estas PLP, la función que tienen es anclar la membrana celular al espacio extracelular y a las otras membranas celulares, es decir, que le dan estabilidad a la mielina. Muchas leucodistrofias se originan por alteraciones en los genes que codifican estas proteínas. Por ejemplo, la enfermedad de Pelizaeus, que se da por una alteración en el gen que codifica las PLP, o sea que estas proteínas que anclan la membrana celular al espacio extracelular y a las otras membranas, o sea, a las membranas entre sí, estas proteínas están alteradas. Estas alteraciones genéticas pueden ser mutaciones, deleciones o lo más frecuente, duplicaciones, y lo que dan, justamente como no hay un buen anclaje, es una alteración en la maduración de la mielina, o sea, una hipomielinización.
Y para poder comprender los cambios en las intensidades de señal en las diferentes secuencias de resonancia magnética que tienen que ver con la mielinización que vamos a exponer a continuación, vamos a repasar o recordar cuál es el patrón normal de la sustancia blanca en un adulto, en una resonancia magnética. Esto es una resonancia magnética de cerebro, cortes axiales, secuencia T1 y secuencia T2. T1 y T2. En el T1, la sustancia blanca muestra una señal hiperintensa en relación a la sustancia gris. Por eso decimos que el T1 es más anatómico. Y en el T2, la sustancia blanca madura, la mielina, muestra una señal hipointensa con respecto a la sustancia gris, la corteza y a los ganglios basales. Bueno, una vez que repasamos recién cuál es el patrón adulto de la sustancia blanca normal, acá lo vemos de nuevo, en un adulto vemos que la sustancia blanca en el T1 es hiperintensa y en secuencias ponderadas en T2 es hipointensa. Bueno, si lo comparamos con un recién nacido, vamos a ver que la sustancia blanca en el recién nacido es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Al revés que en el adulto, ¿no? Porque acá no tenemos mielina, excepto, por ejemplo, en algunos sectores que están mielinizados normalmente al nacer en un recién nacido a término, por ejemplo, este caso, donde estamos viendo la resonancia de un recién nacido a término, vemos que tiene mielinizados, por ejemplo, el brazo posterior de la cápsula interna, que se ve hiperintensa en T1 e hipointensa en T2, como se debe ver la mielina madura. Lo que sucede es un acortamiento tanto en T1 y en T2 que hacen que tenga estas características en la señal. Para resumir entonces, sustancia blanca mielinizada, madura, en el adulto es hiperintensa en T1 e hipointensa en T2, y en el recién nacido que no tiene mielina es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. La mielinización comienza alrededor de las 25 semanas de gestación a nivel de los pares craneales, en los globos pálidos, en el núcleo ventrolateral del tálamos y en algunos tractos en la rama posterior de la cápsula interna. Esto es aproximadamente 10 a 12 semanas antes de que esta mielinización sea evidente en imágenes de resonancia magnética. La mielinización es bastante estática durante la vida fetal y va a mostrar un enorme desarrollo a partir de las 38 semanas de gestación, es decir, en la vida extrauterina. Va a continuar durante el primer año a una gran velocidad, luego en menor medida hasta el segundo año, incluso en un pequeño grado hasta la adolescencia. Esto es contrario a lo que sucede con el desarrollo cortical, que se da en mayor medida durante la vida intrauterina y en menor medida en la vida extrauterina. Y la mielinización la vamos a evaluar mejor en diferentes secuencias en diferentes momentos. Es decir, en los primeros 10 meses de vida, la mielinización se objetiva mejor en imágenes ponderadas en T1 y más aún en T1 IR. Y luego de esta edad, o sea, a partir de los 10 meses, como ya se han producido todos los cambios principales en T1, vamos a utilizar las imágenes ponderadas en T2. Es decir, en los primeros 10 meses de edad, la mielinización se visualiza mejor en secuencias T1 y a partir de los 10 meses en secuencias T2. La mielina aparece antes y avanza más rápido en las imágenes ponderadas en T1 que en las imágenes ponderadas en T2 convencionales. Esta diferencia en el momento de aparición de la mielina entre las dos secuencias puede deberse, se cree que tiene que ver con la maduración de la mielina. Cuando se produce la mielinización, lo que primero sucede es que hay un aumento en el componente lipídico de esas membranas celulares. Hay un aumento en los glucolípidos y hay un aumento en el colesterol. Sabemos que esto es grasa y que la grasa tiene una señal hiperintensa en T1. Así que esto justificaría que el primer cambio que vemos en la mielinización es un aumento de la señal en T1. Pero esta mielina, que ahora tiene un gran componente lipídico,
todavía tiene un gran contenido de agua. Así que para que madure, tienen que suceder dos cosas más. Una es que maduren también las proteínas, sobre todo las PLP, que son las proteínas que recordamos con este gráfico, se encuentran intercaladas en la bicapa lipídica, en las membranas, y lo que hacen es anclar las membranas entre sí, disminuyendo de esta forma el espacio extracelular. Y al disminuir la amplitud del espacio extracelular, disminuye el agua extracelular. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que sucede es una maduración del axón, porque hay un aumento en la concentración de microtúbulos y filamentos intracelulares que compactan ese espacio intracelular, disminuyendo el agua intracelular. Así que, con estos dos eventos, disminuye el agua, tanto intra como extracelular, en la mielina. Ahí decimos que la mielina madura y determina una disminución de la señal en T2, porque el agua sabemos que es hiperintensa en el T2. Al disminuir el agua, entonces la mielina se vuelve hipointensa en T2, pero esto sucede en una segunda instancia. El primer cambio que vamos a ver es el aumento del componente lipídico y, por ende, el aumento de la señal en T1. Bueno, habiendo comprendido cómo madura la mielina y por qué los cambios en intensidad de señal de la misma en T1 y T2 se dan en diferentes tiempos, ahora les quiero mostrar este caso de un niño de 5 años con hipotonía, al cual se le realiza resonancia magnética. En secuencia T1 vemos que la mielina para la edad tiene un patrón ya maduro, acorde a la edad, no vemos grandes alteraciones. Sin embargo, en secuencia T2 vemos que la mielina, ambos hemisferios cerebrales, se encuentra alterada en su intensidad de señal, en forma difusa y homogénea, se ve completamente hiperintensa. O sea que podemos decir, con lo que estuvimos estudiando recién, que la mielina está inmadura. Tenemos un patrón normal en T1 y anormal en T2. Esto es característico de la hipomielinización. Y este patrón es típico de la enfermedad de Perizeus, donde hay una alteración en el gen que codifican las PLP, que eran esas proteínas en la membrana plasmática de los oligodendrocitos, que tenían una función muy importante en la maduración de la mielina y en la reducción del agua. Este patrón es importante porque nos permite distinguir la hipomielinización, en donde hay un retardo en la mielinización, hay una mielinización inmadura, de la desmielinización. En la desmielinización, en cambio, tenemos una mielina que se forma normalmente y que luego se destruye. Por lo tanto, en la desmielinización vamos a ver alteraciones en T2, pero también en T1. En cambio, en la hipomielinización, como en este caso, las alteraciones se van a ver solo en el T2 y no tanto en el T1. La mielinización se da en un orden que es predeterminado y organizado. Va a progresar más rápido en los sistemas que son funcionales y vitales para la vida temprana del recién nacido, mientras que los sistemas que no se utilizan hasta que el niño sea mayor van a mielinizar posteriormente. Entonces, en resonancia magnética, las vías sensoriales, sobre todo la vía visual, las motoras, como los sistemas córtico-espinales, van a mielinizar antes que todos los paquetes de asociación y que el sistema límbico. Por ejemplo, en el tronco cerebral, el fascículo longitudinal medial, lateral, lemniscomedial y pedúnculos cerebelosos superior e inferior, estas estructuras que forman parte de la vía vestibular, la acústica, táctil y el sentido de la propiocepción, van a mielinizar más temprano. O sea, están mielinizadas en el recién nacido término. Mientras que en los pedúnculos cerebelosos medios, que transmiten impulsos nerviosos que tienen que ver más con la coordinación y lo postural, van a mielinizar posteriormente. Y en cerebro, la región calcarina, que forma parte de la vía óptica, el área postcentral y precentral, el área motor primaria, va a mielinizar más temprano que la región frontal y temporal y parietal posterior, que son áreas de asociación que mielinizan posteriormente. Hasta ahora ya vimos cómo y por qué cambia la mielina en las imágenes de resonancia magnética. Ahora vamos a ver en qué orden cambia. Para esto hay reglas generales que dicen que la mielina en el sistema nervioso central avanza
de caudal a craneal, de posterior hacia anterior y del centro hacia la periferia. Obviamente hay excepciones, que son las que vimos recientemente, es decir, las estructuras que sean vitales o funcionales para el recién nacido van a mielinizar antes, van a estar mielinizadas en el nacimiento, por más que no sigan esta regla. Por ejemplo, el área prehipocentral o parte de la vía córtico-espinal. Y en el tronco encefálico, la mielinización se produce antes en la zona dorsal que en la zona ventral, y en los tractos sensoriales antes que en los tractos motores. Este cuadro describe las regiones que están mielinizadas en el recién nacido término, así parte de los centros semiovales, específicamente la porción central del área perirrolándica, el sistema visual, los nervios y los tractos ópticos, y el inicio, parte de las radiaciones ópticas, los ganglios basales, específicamente parte del globo pálido, en los tálamos los núcleos ventrolaterales, a nivel de la cápsula interna el tercio posterior del brazo posterior, en el tronco encefálico y mesencéfalo los lemniscos medial y lateral, los fascículos longitudinales mediales, los pedúnculos cerebelosos inferior y superior, la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores y los colículos inferiores, y en el cerebelo parte del núcleo dentado. Y en este cuadro vemos la sustancia blanca que no está mielinizada, o sea, amielinizada, en el recién nacido término, los 2/3 anteriores del brazo posterior de la cápsula interna, el brazo anterior de la cápsula interna, la cápsula externa, el cuerpo calloso y el sector anterior o ventral del tronco encefálico. Este cuadro nos muestra en detalle el momento de aparición de la mielina de diferentes estructuras del sistema nervioso central en imágenes ponderadas en T1 y en T2. Recordemos que en secuencias T2 la mielina aparece posteriormente respecto a las secuencias T1. Hay una diferencia de 2 a 3 meses en general. Por ejemplo, vemos que el sector anterior o ventral de la protuberancia se ve mielinizado a los 2 meses en secuencias T1, mientras que en secuencia T2 se ve mielinizado recién a los 5 meses. O sea, hay una diferencia en este caso de 3 meses aproximadamente. También podemos ver como ejemplo que el brazo anterior de la cápsula interna se encuentra completamente mielinizado a los 3 meses en secuencias T1, mientras que en las secuencias T2 recién lo vemos mielinizado completamente aproximadamente a los 8 meses. Dentro de lo que es sustancia blanca, vamos a hablar un poco de la cápsula interna. En las imágenes ponderadas en T1, el brazo posterior de la cápsula interna tiene que estar mielinizado, es decir, que se tiene que ver hiperintenso, en el bebé de término, a partir de las 37 semanas. Está casi completamente mielinizado el brazo posterior. Sin embargo, en las imágenes ponderadas en T2, solo la región más posterior de este brazo posterior, de la cápsula interna, va a estar mielinizado, va a tener una apariencia globular característica bien hipointensa. Y en el T1, este aumento de la señal del brazo posterior de la cápsula interna en las primeras 3 semanas de vida es una característica que es constante y que tiene una gran importancia pronóstica si no presenta este cambio. Bueno, estas son imágenes de resonancia magnética en secuencias T1 y T2 de un recién nacido término, en donde podemos ver que la cápsula interna en el T1 se muestra mielinizada en su brazo posterior. Casi la totalidad o gran parte de la extensión del brazo posterior se encuentra mielinizada en T1, es decir, hiperintensa T1. Mientras que en el T2 vamos a visualizar solamente mielina en el sector más posterior de este brazo posterior de la cápsula interna. Se ven, corresponden a estos puntos o estas imágenes hipointensas más puntuales en el sector más posterior. Hay que recordar bien esta imagen normal, este signo, porque en los casos de injuria hipóxico-isquémica severa puede estar ausente y esto tiene un valor pronóstico.
Acá podemos ver, también es una imagen normal, sacada de la bibliografía, donde visualizamos un corte axial en T2 y podemos ver eh, la señal hipointensa en el sector más posterior del brazo posterior de la cápsula interna, y también podemos, correspondiente a mielina, también vemos que están mielinizados los globos pálidos y los núcleos ventrolaterales de los tálamos. Bueno, nuevamente acá podemos observar a la cápsula interna de un recién nacido término normal en secuencias T2 y T1. En el T2 podemos ver la hipointensidad focal en el sector más posterior del brazo posterior de la cápsula interna. Esto es normal y corresponde a áreas mielinizadas. Y en el T1 vemos que la mielina se visualiza en el brazo posterior de la cápsula interna con una mayor extensión que en el T2. Y acá abajo podemos observar en un paciente con una hipoxia, con una lesión hipóxica isquémica severa, en donde no visualizamos la hipointensidad focal en el brazo posterior de la cápsula interna. Y acá en el T1 vemos también al brazo posterior de la cápsula interna sin mielina, es decir, con señal hipointensa en el T1. Y sí, lo que vemos con lesión son los núcleos lenticulares y los tálamos que presentan señal hiperintensa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la resonancia magnética de un recién nacido término en secuencias T1 plano axial, en donde podemos ver a nivel de la fosa posterior a los pedúnculos cerebelosos inferiores hiperintensos, mielinizados, también parte de los núcleos dentados, el sector posterior o dorsal de la protuberancia y los pedúnculos cerebelosos superiores. Acá vemos que los pedúnculos cerebelosos medios, no sé si se llega a notar, que tienen menor intensidad de señal que los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. A nivel supratentorial, lo importante es fijarnos que el brazo posterior de la cápsula interna está mielinizado, sobre todo el sector más posterior. También podemos ver parte de los globos pálidos y a los núcleos ventrolaterales de los tálamos también mielinizados, es decir, hiperintensos. Y lo mismo con el sector, con parte de la región más central de las coronas radiatas. Acá tenemos la secuencia T2 en planos axiales. En el T2 y en el T1 vamos a ver más o menos las mismas estructuras mielinizadas en el recién nacido. La diferencia es que luego el T1 comienza a avanzar más rápido que el T2, pero en el momento del nacimiento son las mismas estructuras las que vamos a ver mielinizadas en ambas secuencias. Entonces acá en el T2 nuevamente vemos a los pedúnculos cerebelosos inferiores y superiores, a los núcleos dentados en el cerebelo, el dorso de la protuberancia, no la parte anterior. Acá vemos la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores y parte de los colículos inferiores. Brazo posterior de la cápsula interna, el sector más posterior del brazo posterior. Esto es bien notorio en esta secuencia T2. También los núcleos ventrolaterales de los tálamos y parte de los núcleos de los globos pálidos. Y parte de los tractos córtico-espinales. Y acá a nivel perirrolándico se ve bastante bien. Bueno, esta es la resonancia magnética de un bebé de 4 meses. Nos saltamos algunos meses porque la idea de la clase no es realizar o mostrar un atlas de mielinización. En el caso de que lo necesiten, pueden consultar, por ejemplo, el mismo libro de Barkovich, muestra la mielinización normal mes a mes. Si no, hay un atlas digital que cualquiera puede consultar en forma gratuita. Yo les dejé la página acá abajo en el sector inferior e izquierdo de la pantalla. De hecho, las imágenes estas están sacadas de ese atlas. Así que bueno, pasamos a los 4 meses. Para describir en rasgos generales, la fosa posterior a esta edad tiene que estar completamente mielinizada, tanto en secuencias T1 como T2. Pedúnculos cerebelosos inferiores y superiores, obviamente, que estaban mielinizados desde el nacimiento, pero ahora ya los pedúnculos cerebelosos medios también van a estar mielinizados, al igual que toda la protuberancia, no solamente la región dorsal, sino también la región ventral, en T1 y en T2.
La diferencia es que en el T2 tal vez falte algo de mielina en los sectores más periféricos de los hemisferios cerebelosos, pero en líneas generales la fosa posterior está completamente mielinizada. Luego a nivel supratentorial vamos a ver el esplenio del cuerpo calloso mielinizado, tanto en T1 como en T2, pero en T1 vamos a ver que puede empezar a mielinizarse la rodilla del cuerpo calloso, mientras que en T2 todavía no. También vamos a observar una progresión rostral de la maduración de la cápsula interna. Todo el brazo posterior va a estar mielinizado y también el brazo anterior en gran parte. Esto en T1. En T2 vamos a ver que el brazo anterior no está mielinizado, sí está mielinizado todo el brazo posterior. También vamos a ver mielinizada, bueno, la sustancia blanca perirrolándica un poco más completa que en el recién nacido. Vamos a notar que en esta edad ya hay una señal, se vuelve isointensa la señal de la sustancia blanca perirrolándica y la corteza, y hay una progresión rostral de la sustancia blanca hacia las zonas frontales, sobre todo en el T1, no tanto en el T2. Acá no, vemos como en el T1 hay algo de mielina ya en la sustancia blanca más profunda a nivel frontal. En el T2 no. Y otra cosa que vamos a notar es que las radiaciones ópticas están bastante minimizadas en el T1 y también la sustancia blanca subcortical de la región occipital. Recuerden que la mielinización se da en sentido posterior hacia anterior, entonces la sustancia blanca occipital va a estar más mielinizada y va a progresar hacia la región frontal, pero a nivel frontal todavía no está mielinizado completamente. Esto se nota mucho más en el T1, en el T2 realmente ni siquiera la sustancia blanca occipital está mielinizada. Bueno, y ahora tenemos la resonancia magnética de un bebé de 6 meses, secuencias T1 y T2. En el T1, a esta altura ya podemos observar que se ha completado bastante la mielinización de la sustancia blanca en centros semiovales, tanto a nivel profundo como subcortical. Falta algo de mielina a nivel subcortical, sobre todo en los lóbulos frontales y en la región temporal, pero se ha completado bastante a nivel occipital y paracentral. También podemos observar que está mielinizado tanto el esplenio como la rodilla o el genu del cuerpo calloso. Pero en el T2 vamos a ver que las estructuras que vemos ahora mielinizadas son las que veíamos en el T1 a los 4 meses. Es decir, ahora en el T2, a los 6 meses recién, vamos a ver que está mielinizado, bueno, el esplenio, pero también la rodilla del cuerpo calloso. Ya ha progresado la mielinización en la cápsula interna. En el T2 a los 6 meses tenemos mielinizado el brazo posterior y también el brazo anterior. Y también vemos mucha más mielina a nivel de los tractos corticoespinales, progresando en sentido frontal, no completamente como el T1, pero ya hay algo de progresión frontal y hay algo de progresión también acá a nivel occipital en las radiaciones ópticas. A los 12 meses, en T1, vemos que la apariencia de la sustancia blanca es prácticamente igual a la apariencia de la sustancia blanca del adulto. Ha progresado muchísimo la mielinización en los centros semiovales hacia la región subcortical. Vemos más mielina a nivel subcortical, frontal y temporal. El cuerpo calloso se encuentra completamente mielinizado y solamente va a faltar algo de mielina a nivel subcortical temporal. Y en secuencia T2 vemos que la sustancia blanca es bastante hipointensa, tanto a nivel profundo como subcortical. Es algo más lento a nivel subcortical frontal, que acá vemos áreas con falta de mielina, a nivel subcortical frontal y temporal. Pero vemos que la sustancia blanca de las regiones paracentrales y occipitales es cada vez más hipointensa. Y a los 24 meses, la apariencia de la sustancia blanca en el T2 es casi igual a la del adulto. Tal vez solo persisten algunos pequeños focos subcorticales, sobre todo frontales o temporales, pero mucho menor que a los 15 meses. Bueno, ahora vamos a hablar algunas cosas a tener en cuenta cuando evaluamos la sustancia blanca
de los hemisferios cerebrales. Bueno, por un lado, la sustancia blanca hemisférica no tiene una intensidad de señal homogénea o uniforme, sino que va a variar ligeramente a medida que se acerca a la corteza. Se va a ir adquiriendo una intensidad de señal más parecida a la corteza a medida que se acerca a la misma. Eso por un lado. Por otro lado, podemos ver que en los recién nacidos a término y en los pretérminos también se pueden visualizar pequeños focos con una intensidad de señal similar a la sustancia gris que se encuentran en los sectores anteriores y laterales en los extremos de las astas frontales de los ventrículos laterales y que se van a extender hacia abajo, hacia la base del lóbulo frontal anterior. Anteriormente se pensaba que correspondían estos focos a matriz germinal persistente, pero actualmente se sabe y se demostró que en realidad representan a la migración de las neuronas inhibitorias que se originan en las eminencias ganglionares y que son un hallazgo normal en los primeros 2 a 3 meses luego del nacimiento. Bueno, estas son imágenes de la bibliografía en donde vemos una resonancia magnética de un bebé de 40 semanas normal, secuencias T2. Estos son cortes axiales en donde podemos visualizar los arcos de migración neuronal que les comentaba recién a nivel del lóbulo frontal, extendiéndose desde la superficie más lateral de los ventrículos, de las astas frontales de los ventrículos laterales hacia la región frontal anterior. Acá tenemos un plano coronal en donde vemos nuevamente los arcos de migración neuronal que se extienden hacia el sector superior de los surcos olfatorios. Y acá abajo tenemos un plano sagital en donde nuevamente vemos al arco de migración neuronal. Y acá nuevamente vemos las imágenes de estos arcos de migraciones neuronales. Son secuencias T2 de resonancia magnética de recién nacidos a término, en donde, bueno, vemos los arcos de migración en la sustancia blanca adyacente a las astas frontales de los ventrículos laterales. Y acá en el plano coronal también se pueden identificar. En cuanto al desarrollo del cuerpo calloso, el mismo va a ser diferente si se trata de un feto o un recién nacido pretérmino, del cuerpo calloso de un recién nacido a término. En la vida fetal y en el recién nacido pretérmino, el cuerpo calloso va a ser muy delgado, como vemos en las imágenes acá en el sector inferior, que son de la bibliografía. Este es un feto de 28 semanas, en donde el cuerpo calloso es muy delgado. En T1 van a mostrar una señal muchas veces hipointensa respecto a la sustancia gris. No se distinguen los engrosamientos del genu y del esplenio, sino que es más bien uniforme y plano. Y en el feto a veces es casi imperceptible. Por ahí uno puede inferir que hay un desarrollo normal por el surco cingulado y pericalloso, pero a veces es difícil de identificar. Acá tenemos la resonancia magnética en plano sagital de un recién nacido pretérmino de 34 semanas, donde vemos nuevamente el cuerpo calloso con una señal iso-hipointensa en el T1 respecto a la sustancia gris, plano y muy delgado. En el recién nacido a término, el cuerpo calloso también va a ser muy delgado, a veces aplanado, con un grosor uniforme, aproximadamente 2 milímetros. La rodilla y el esplenio todavía no van a estar bien desarrollados, y la intensidad de señal en el T1 es isointensa a la sustancia gris. Acá podemos evaluar el desarrollo del cuerpo calloso en la vida postnatal. Vemos que en el recién nacido término, el cuerpo calloso presenta un espesor delgado, uniforme, no se encuentran los engrosamientos a nivel de la rodilla ni en el esplenio, y la intensidad de señal es iso a hipointensa a la corteza. Estas son planos sagitales de secuencia T1. Entonces, la intensidad de señal es iso a hipointensa respecto a la corteza en el T1. El primer cambio postnatal que va a presentar el cuerpo calloso es aproximadamente a los 4 meses, donde empieza a aumentar de espesor, primero a nivel de la rodilla y luego a nivel del esplenio. Sin embargo, y en forma
simultánea a esta edad comienza la mielinización, pero esta va a comenzar en el sector posterior, es decir, en el esplenio. Y luego, aproximadamente a los 6 meses, va a continuar y va a llegar la mielinización a nivel de la rodilla. Aproximadamente a los 8 meses, la mielinización, entre los 8 y los 9 meses, la mielinización del cuerpo calloso va a estar completa, va a presentar la mielinización del adulto, pero a partir de esta edad continúa el desarrollo o el crecimiento en el espesor del cuerpo calloso, adquiriendo una morfología adulta aproximadamente a los 10 meses. La intensidad de señal de la sustancia blanca hemisférica muchas veces no es uniforme, incluso ya habiendo completado la mielinización, y esto se debe en parte a la presencia, en algunos casos, de áreas terminales de mielinización, que son regiones de sustancia blanca aparentemente amielinizada dentro de una sustancia blanca ya mielinizada. Fueron descritas como zonas terminales porque en estas regiones, en anatomía patológica, no se teñían para la mielina durante muchos años, incluso hasta la cuarta década de vida. Y en imágenes pueden verse hasta la segunda década de vida. Aparecen como parches de intensidad de señal alta en secuencias ponderadas en T2. Son más evidentes en zonas periatriales, alrededor de los atrios ventriculares, en el sector más posterior y superior. Y es importante diferenciarlas de áreas secuelares, porque justamente en estas regiones periatriales también es un área muy frecuentemente afectada por la leucomalacia periventricular del pretérmino. Así que hay que distinguirla de ellas. Bueno, y como les decía recién, es importante poder diferenciar estas áreas terminales de mielinización de otras hiperintensidades en secuencias ponderadas en T2, periatriales, que sí son patológicas, como estas tres. El edema transependimario en el caso de hidrocefalia, pero bueno, en estos casos va a estar acompañado de una ventriculomegalia, así que en general no representa un problema. También algunos desórdenes metabólicos suelen asociarse a hiperintensidades periventriculares, pero bueno, suelen tener un patrón más específico dependiendo de cada patología y suelen ser lesiones mucho más extensas, así que en general tampoco representan un verdadero problema para diferenciarlo de áreas terminales de mielinización, pero las lesiones seculares por injuria hipóxico-isquémica en el pretérmino, en el prematuro, a veces sí representan un desafío para diferenciarlo de las áreas terminales de mielinización. Cuando se trata de lesiones seculares por injuria hipóxico-isquémica, en general las lesiones presentan una señal más alta en el T2, o sea, son más hiperintensas todavía en el T2 que las áreas terminales de mielinización. Aparte se suelen asociar a una disminución del volumen de la sustancia blanca periatrial, con una profundización de surcos que se aproximan a la superficie ependimaria, y muchas veces el cuerpo calloso, como hay una disminución del volumen de la sustancia blanca, el sector posterior del cuerpo calloso también se encuentra disminuido de espesor, como parte de una degeneración valeriana. Pero bueno, a veces estos datos en las imágenes realmente no son tan evidentes, así que hay algunos tips que nos pueden ayudar a distinguir áreas terminales de mielinización, que son estos dos. Cuando se tratan de áreas terminales de mielinización, la hiperintensidad periatrial suele estar asociada a una banda de sustancia blanca bien mielinizada que está interpuesta entre la superficie ependimaria atrial y la zona terminal. Esta banda no se va a encontrar, no va a estar presente cuando se trata de lesiones secuelares, que las mismas contactan con la superficie ependimaria, no presentan esta banda. Y otro dato es que las zonas terminales de mielinización suelen asociarse a espacios perivasculares dilatados. Bueno, ahora vamos con algunos ejemplos. En la parte superior de la pantalla podemos ver imágenes cortes axiales en secuencia T2, en donde visualizamos estas hiperintensidades periatriales que están separadas de la superficie ependimaria por una banda de sustancia blanca bien mielinizada y que además se asocia a espacios perivasculares dilatados, por lo que podemos decir que probablemente se traten de áreas terminales de mielinización.
mientras que las imágenes del sector inferior de la pantalla muestran también imágenes de secuencias T2 en cortes axiales y coronal, en donde vemos imágenes bien hiperintensas, más hiperintensas que las superiores, en contacto con la superficie ependimaria, es decir, que no vemos esa banda de sustancia blanca bien mielinizada interpuesta, y que aparte determinan dilatación retráctil de los ventrículos laterales. Y aparte se asocian también a una disminución de la sustancia blanca, periatrial sobre todo, más posterior. Por lo que probablemente se traten de lesiones secuelares de origen hipóxico-isquémico con patrón del recién nacido pretérmino, es decir, una leucomalacia periventricular. Y muchas veces nos pueden generar dudas porque hasta pueden coincidir áreas terminales de mielinización con lesiones periventriculares. Por ejemplo, este es el caso de un bebé que nació en forma prematura y presenta espasticidad. Podemos ver que a nivel periatrial, a nivel del hemisferio derecho, visualizamos esta hiperintensidad, pero la misma, esta área hiperintensa, contacta con la superficie ependimaria, mientras que a nivel izquierdo vemos un área también hiperintensa, pero no tan hiperintensa como su contralateral, y vemos una banda de sustancia blanca bien mielinizada interpuesta entre la superficie ependimaria y la hiperintensidad. Entonces, podemos decir que estas son áreas terminales de mielinización, mientras que las del lado derecho representan áreas de leucomalacia periventricular. Bueno, ya hablamos del desarrollo de la sustancia blanca, del proceso de mielinización, de cómo y por qué cambia la intensidad de señal de la mielina, en qué orden lo hace, del desarrollo del cuerpo calloso. Así que ahora vamos a ver un poco del desarrollo de la corteza. Durante las primeras semanas de gestación, la superficie de los hemisferios cerebrales van a ser lisas. Los surcos fetales aparecen en una secuencia ordenada, los que son filogenéticamente más antiguos aparecen antes, y los que se adquieren posteriormente en la evolución van a aparecer más tarde. Pero el surco principal y todo el patrón de surcos y circunvoluciones característico de la corteza humana ya va a ser identificado por completo en el recién nacido a término. Ahora, si realizamos un estudio por imágenes de un bebé pretérmino, hay que tener en cuenta la edad gestacional para evaluar justamente este patrón de surcos, porque los mismos van a ser menos profundos y menos numerosos, pero es por su edad gestacional. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, son resonancias magnéticas en diferentes edades, en secuencias de 2. Por ejemplo, acá vemos la imagen de un feto de 20 semanas, en donde la corteza es prácticamente agírica, excepto por la presencia de la cisura del cilio, y la corteza, el manto cortical es extremadamente delgado. A las 28 semanas ya comienzan a verse otros surcos aparte de la cisura de cilio, por ejemplo, el surco central, la cisura calcarina, el surco pericalloso, calloso marginal, también temporal superior, interparietal, ya a esta altura pueden ser visualizados. A las 31 semanas hay un aumento del número de surcos que son poco profundos, pero bueno, hay un gran aumento del número en comparación con las semanas previas, sobre todo a nivel de la convexidad, no tanto en la línea interhemisférica. Y vemos que la cisura de cilio tiene un aspecto todavía inmaduro, pero ya hay un cierto desarrollo opercular. A las 35 semanas hay un aumento del número de surcos, no solamente a nivel de las superficie, de las convexidades, perdón, sino también a nivel de la línea interhemisférica. Y continúa el desarrollo opercular. Vemos que la cisura de cilio ya no es tan amplia y tan importante en comparación con el resto de los surcos. Y a las 38 o 40 semanas, el desarrollo del patrón de surcos y circunvoluciones es prácticamente el del adulto. Luego tal vez puedan profundizarse un poco más, pero a esta edad ya es el patrón de un adulto. El desarrollo giral procede más rápidamente en las zonas sensoriales, motoras y en las vías visuales, y más lentamente en las regiones frontabasal, frontopolar y en regiones temporales anteriores. Vemos que este patrón cronológico de aparición de surcos es muy similar al patrón cronológico de mielinización. Acá, vemos un cuadro
que está en Barkovich y que nos muestra la cronología de aparición de los surcos, que puede ser de utilidad si estamos evaluando una resonancia magnética fetal o la resonancia magnética de un recién nacido pretérmino, porque bueno, ahí en esos casos sí vamos a necesitar saber si el patrón de surcos, de giros, es acorde a la edad de ese paciente. Recordemos que si se trata de un bebé recién nacido a término, ya el patrón de surcos va a ser igual al del adulto. A la hora de evaluar la corteza, tenemos que saber que, por un lado, el grosor neocortical va a variar con la edad, con el estado de mielinización, el sexo, el tamaño de la cabeza, el área cortical cerebral que estemos evaluando, por lo que el grosor cortical normal es muy amplio, el espectro de la normalidad puede variar entre 1 a 4,5 milímetros, siendo más delgado en la profundidad de los surcos y más grueso en la corona de las circunvoluciones. Es por esto que las mediciones corticales mediante resonancia magnética cerebral no deben utilizarse como valores de cortes estrictos. Y hay que tener en cuenta también que hasta 2/3 de la superficie cortical se encuentra en la profundidad de los surcos, por lo que cualquier evaluación de la corteza siempre tiene que ir acompañada de un análisis en el patrón de surcos y de giros. Como regla general, entonces, los surcos primarios y secundarios pueden mostrar ligeras variaciones, pero tienen que ser constantes, simétricos en ubicación y en profundidad, y normalmente estar separados por menos de 1,5 centímetros, 1,5 cm. Bueno, como ya dijimos varias veces, el cerebro del bebé a término es similar al del adulto en cuanto a su plegamiento cortical. A las 38 semanas ya están formados todos los surcos, aunque se van a volver más profundos en las semanas siguientes. La intensidad señal de la corteza es hiperintensa en T1, o sea, es alta en T1, y baja en T2. Y vamos a ver que hay un mayor contraste de esta señal alrededor del surco rolándico o central. Este mayor contraste va a ir decreciendo hasta los 2 meses en el T1 y hasta los 6 meses en el T2, o sea que va a durar más tiempo en el T2. Se pensaba que esta diferencia podía tener que ver con un aumento en la mielinización de esta zona, pero es poco probable, dado que, como recuerdan que hablamos antes, cuando está la mielinización, cuando se produce la mielinización, primero se dan los cambios en el T1 y luego los cambios en el T2. Y acá suceden esta hiperintensidad en T1 e hipointensidad en T2 se da de manera simultánea. Así que es poco probable. Se cree que puede deberse a un desarrollo más avanzado de neuronas y oligodendrocitos, con un aumento del número de sinapsis y formación de dendritas. Esto generaría que aumenten los lípidos y que disminuya el agua libre. Acá vemos ejemplos en secuencias T1 y T2, en donde se evidencia el mayor contraste de la corteza rolándica y perirrolándica, siendo más hiperintensa en T1 y más hipointensa en T2. Bueno, en cuanto a imágenes corticales normales, están descritos 4 patrones. El primer patrón se denomina patrón infantil, se da en el recién nacido y lactante, en donde hay una muy buena delimitación sustancia gris y sustancia blanca. En el T1 recuerden que la sustancia gris, o sea la corteza, va a ser hiperintensa respecto a la sustancia blanca, y en el T2 la corteza va a ser hipointensa a la sustancia blanca en este momento. Luego, a medida que progresa la mielinización, pasamos a un patrón más isointenso, donde se nota sobre todo entre los 8 y 12 meses, y esto sucede porque justamente va progresando la mielinización y la sustancia blanca va aumentando de intensidad de señal en el T1, disminuyendo de intensidad de señal en el T2. Esto hace que la diferencia o delimitación sustancia gris, sustancia blanca no sea tan evidente y parezca más isointenso. Sigue progresando la mielinización y a los 12 meses ya tenemos un patrón adulto temprano. ¿Por qué patrón adulto temprano? Porque tenemos un patrón adulto solamente en el T1, como ya vimos cuando charlamos de la parte de mielinización. Entonces, en este momento tenemos un patrón adulto en el T1, pero el T2 todavía no tiene la mielinización completa, está más retardado. Por eso hablamos de patrón adulto temprano. Y ya a los 2 años tenemos el patrón adulto definitivo, con un T1 y un T2 completamente mielinizado.
Independientemente en qué momento nos encontremos, es importante que la superficie cortical externa y la unión córtico-subcortical siempre tienen que ser lisas y nítidas. Ahora vamos a hablar sobre los cambios en el desarrollo de la glándula pituitaria. En el feto y en el recién nacido, el lóbulo anterior de la hipófisis presenta una superficie convexa superior y una hiperintensidad espontánea en T1, probablemente debido a una mayor concentración de proteínas. El lóbulo posterior, o la neurohipófisis, también es hiperintenso en T1. Sin embargo, a partir de este momento, la hiperintensidad espontánea en T1 del lóbulo anterior y su tamaño comienzan a disminuir hasta que a los 2 meses aproximadamente la superficie superior pasa a ser plana o discretamente cóncava hacia arriba. Este lóbulo anterior o de la hipófisis pasa a presentar una señal isointensa en T1 respecto a la sustancia gris, mientras que el lóbulo posterior persiste espontáneamente hiperintenso, porque sabemos que el lóbulo posterior o la neurohipófisis presentan unas proteínas, que son las neurofisinas, que son transportadoras y aparte almacenan las hormonas producidas por el hipotálamo acá en la neurohipófisis. Por este motivo la neurohipófisis continúa siendo espontáneamente hiperintensa. La altura de la glándula medida en plano sagital va a ser entre 2 y 6 milímetros y el infundíbulo no tiene que ser superior a 2,6 milímetros en su parte más gruesa, tanto en plano coronal como en plano sagital. Como regla general, y para tener un parámetro de comparación, podemos decir que el infundíbulo nunca debe superar o ser tan grande como el diámetro de la arteria basilar. Es interesante destacar que esta evolución de la señal que tiene la adenopófisis o el lóbulo anterior de la glándula hipofisaria desde el nacimiento hasta los 2 meses va a ser independiente de si el niño nació a término o pretérmino. A partir del nacimiento presentan estos cambios, por lo que podemos inferir que en realidad se deben a un ajuste a la vida extrauterina y no están tan relacionados con la etapa del desarrollo en sí. Luego, en la pubertad, la glándula aumenta de tamaño, la adenopófisis pasa a tener un aspecto globuloso, con su borde superior convexo, y la altura en las niñas puede ser entre 10 y 12 milímetros, y en los niños entre 7 y 8 milímetros. Acá podemos ver otros ejemplos, en este caso un bebé de 1 mes, que presenta el lóbulo anterior de la hipófisis con su borde superior convexo, y con señal hiperintensa, en T1. Mientras que en este caso, un bebé de 7 meses presenta el lóbulo anterior de la hipófisis con su borde superior cóncavo y la misma es isointensa a la sustancia gris en T1. Ahora una breve mención sobre los espacios subaracnoideos. Los espacios subaracnoideos en el lactante y en el recién nacido también van a ser más amplios, midiendo en general hasta 3 milímetros, pero hay unos sectores en donde esta mayor amplitud es más evidente. Por ejemplo, en la fosa craneal media anterior a los polos temporales, allí pueden llegar a medir hasta 6 milímetros, o posterior a los lóbulos parietales, justo acá no tengo una imagen de ello, pero pueden llegar a medir hasta 10 milímetros en esos casos. De todas formas, esto es normal y va a ir disminuyendo a medida que continúa el desarrollo. Por otro lado, el cavum del septum pellucidum o el cavum vergae pueden permanecer permeable hasta en el 75% de los recién nacidos a término, pero en general se cierran rápido. De todas formas, en algunos casos, en un 6% aproximadamente, pueden permanecer permeables como una variante anatómica de la normalidad. Para ir finalizando, vamos a hablar sobre los cambios que muestra la espectroscopía cerebral desde el nacimiento. La espectroscopía es una técnica avanzada no invasiva que realiza un análisis del metabolismo del tejido cerebral, ya sea normal o con lesiones, estudiando las concentraciones relativas de los metabolitos. Y nos va a brindar entonces información bioquímica que va a complementar la información morfológica aportada por las imágenes de resonancia magnética para aumentar de esta forma la especificidad diagnóstica. Un espectro de resonancia magnética es un gráfico de la intensidad y frecuencia de la señal de un metabolito dentro de un voxel.
Los picos de los metabolitos se identifican principalmente por su frecuencia, que es la posición que tienen en el espectro, y se expresan en partes por millón respecto a un estándar. El estándar es la molécula de agua, que resuena aproximadamente en esta región, que sería 4,7 partes por millón. De allí en adelante van a resonar el resto de los metabolitos. Es muy importante que el agua se encuentre saturada. ¿Por qué? Porque los tejidos tienen un gran contenido de agua. Por ende, la intensidad o la amplitud del pico de agua es demasiado alto, por lo que si no está saturado, el resto de los metabolitos no tendrían representación ni siquiera en el espectro, en la imagen. Así que es muy importante que el agua se encuentre saturado para poder visualizar los metabolitos que queremos evaluar. Entonces, la amplitud o intensidad del pico se expresa en el eje de las Y, mientras que el ancho, que sería el área bajo la curva, se expresa en el eje de las X. Estos parámetros, intensidad o el área bajo la curva, los utilizamos para establecer un cociente o relación de un metabolito respecto a otro que es más estable. El metabolito más estable que habitualmente se utiliza para realizar estos cocientes o estas relaciones es la creatina. No es la idea de esta clase entrar en especificaciones técnicas, pero vamos a repasar algunos conceptos generales. Para realizar la técnica de espectroscopía es necesario contar con un campo electromagnético cerrado, homogéneo y alto, es decir, resonadores de 1.5-3 Tesla. La técnica puede ser mediante monovoxel o multivoxel. El monovoxel nos permite realizar la evaluación de un área focal o una lesión focal, mientras que el multivoxel permite evaluar un área más amplia y lo usamos cuando queremos comparar diferentes sectores del parénquima encefálico o, por ejemplo, cuando queremos comparar el área de lesión con el parénquima sano o aparentemente sano adyacente. A su vez, cuando usamos monovoxel, podemos estudiar en tiempo de eco intermedio, 144 sería, o largo, 288. Y también podemos realizar tiempo de eco corto, que oscilan entre 21 a 35. La diferencia radica en que, cuando utilizamos tiempo de eco intermedio o largo, vamos a estar evaluando una menor cantidad de metabolitos, como son los clásicos, colina, creatina, N-acetilaspartato y ácido láctico, pero hace que este tiempo sea más sencillo de analizar. Mientras que cuando utilizamos tiempo de eco corto, vamos a poder valorar una mayor cantidad de metabolitos, aparte de los que mencioné recién, por ejemplo, los lípidos, mioinositol, glutamato, glutamina y aminoácidos, que no resuenan en otros tiempos de eco. Hay que saber que cada área del cerebro presenta discretas diferencias en las concentraciones de los metabolitos, no son todos exactamente igual, hay diferencias muy sutiles, y por otro lado, existen cambios en los espectros que se dan con la maduración. Ahora lo vamos a ver a continuación, pero por ejemplo, los bebés tienen más alta la colina y el mioinositol y relativamente baja la creatina y el N-acetilaspartato. Y como les decía, cada área del cerebro presenta discretas diferencias en las concentraciones de los metabolitos. Estos gráficos son ejemplos de espectroscopía normal de un niño maduro de 3 años, en donde vemos esas diferencias. Por ejemplo, los valores de N-acetilaspartato son inferiores a nivel del cerebelo en comparación con los hemisferios cerebrales y también son más bajos a nivel de los ganglios de la base y en los tálamos. Y también la relación colina-creatina puede variar. Por ejemplo, la colina es mayor que la creatina a nivel del tálamo, donde vemos que la colina tiene el pico es más alto que la creatina, también en la corteza frontal. Y en este gráfico podemos ver un patrón de espectroscopía maduro de un niño a los 22 meses, en donde vemos en un tiempo de eco corto a los 3 picos principales, la colina, creatina y el N-acetilaspartato. Estas son las proporciones o relaciones en general que tienen que tener. El N-acetilaspartato es el mayor de los picos o el dominante. Habitualmente duplica o casi duplica a la creatina. Y la relación entre la creatina y la colina habitualmente depende de la región, obviamente como lo estuvimos viendo recién, pero no hay mucha diferencia.
puede ser discretamente mayor la creatina o la colina. Bueno, ya vimos cómo es el patrón de espectroscopía maduro, ahora vamos a ver cuáles son los cambios que se producen con la maduración. Los bebés recién nacidos y lactantes pequeños tienen alta colina y mioinositol y relativamente baja creatina. Además, en los niños pequeños, en los bebés, hay unos picos de macromolécula que corresponden y representan a protones de metilo y metileno. Son dos picos anchos que se ven típicamente en tiempo de eco corto y resuenan entre el 0.5 y 1 parte por millón y entre el 1 y 1.6 parte por millón respectivamente. Se visualizan en lactantes y van a ir disminuyendo gradualmente en los primeros 12 a 18 meses. Y no suelen tener importancia clínica, salvo que la altura de estos picos alcance la mitad de la altura del N-acetilaspartato. Entonces, con la maduración se van a ir dando varios cambios. Por empezar, el gran pico de colina va a ir disminuyendo sustancialmente durante el primer año de vida. Entonces van a ir disminuyendo algunos picos y aumentando otros. Por lo que podemos decir que el pico dominante en el recién nacido va a ser el de mioinositol. Ahora, en el lactante mayor, el pico dominante es el de colina. Y en los niños mayores y adultos, los picos dominantes son el de creatina y N-acetilaspartato. Bueno, en estos gráficos podemos evaluar los cambios que se dan en la espectroscopía con la maduración. Se trata de espectroscopía monovoxel realizada a nivel de los ganglios de la base, en tiempo de eco corto, a diferentes edades. En el recién nacido, vemos como tenemos un gran pico de mioinositol y de colina, siendo estos los picos dominantes a esta edad, una creatina y un N-acetilaspartato relativamente bajos. Y también podemos visualizar los picos de las macromoléculas que resuenan aproximadamente entre el 1 a 1.6 parte por millón. Luego en el lactante un poco mayor, a los 3 meses aproximadamente, vemos que el mioinositol ha disminuido bastante, mientras que la colina permanece elevada. La colina y la creatina ahora son los picos dominantes. El N-acetilaspartato continúa siendo bajo o relativamente bajo. Y vemos cómo van disminuyendo en forma progresiva las macromoléculas. Ya a los 14 meses tenemos un aumento en la concentración de N-acetilaspartato, tenemos un patrón casi maduro. Y a los 22 meses ya tenemos un patrón de espectroscopía maduro, donde vemos que el pico dominante es el del N-acetilaspartato. Al igual que ciertas regiones del cerebro mielinizan antes que otras, estas mismas regiones van a ser las que experimenten una maduración más temprana bioquímica. Que maduren bioquímicamente significa que se den estos cambios, ¿no? Que vaya disminuyendo progresivamente la colina y el mioinositol y que vaya aumentando el N-acetilaspartato. Entonces, los lugares que van a madurar antes van a ser, al igual que la mielinización, los ganglios de la base, el sistema visual, el sistema sensorial y motor, que, bueno, todas estas regiones van a madurar antes que las áreas de asociación, las áreas prefrontales y temporales. Bueno, y para finalizar, algunos puntos claves que resumen lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, la resonancia magnética ofrece información tanto anatómica como funcional del cerebro en desarrollo y es esencial tener conocimiento de las apariencias normales en diferentes edades para poder distinguir lo normal de lo normal. La mielinización y la maduración bioquímica van a progresar más rápidamente en los sistemas funcionales para la vida temprana, es decir, que las áreas sensoriales y motoras van a madurar antes que los paquetes de asociación. Las estructuras mielinizadas tienen un T1 y un T2 corto, es decir, que se ven hiperintensas en T1 y hipointensas en T2. En general, la maduración de la sustancia blanca se evidencia mejor en las imágenes ponderadas en T1 durante los primeros 6 a 8 meses de vida, y en las imágenes ponderadas en T2 entre los 6 y 18 meses. Esto es en parte porque en las imágenes ponderadas en T2, los cambios en la mielinización son más lentos, se ven entre 2 y 3 meses después que se ven en T1. Cualquier evaluación de la corteza debe ir siempre acompañada de un análisis en el patrón de sulcación y giros. Como regla general, los surcos primarios y secundarios pueden mostrar ligeras variaciones anatómicas, pero son constantes y simétricos en ubicación y en profundidad. Bueno, espero que les haya sido útil y les agradezco mucho por su atención.